buenas tardes a todos. Bienvenidos al grupo de estudio La Desaparición del Universo. Después de algunas semanas de vacaciones obligadas, nos hemos vuelto a encontrar nuevamente. Quedamos en un capítulo interesante, ya estábamos en el capítulo 9, estamos súper avanzados con el libro. Yo diría que 2 o 3 semanas más y probablemente lo vamos a terminar, así que estamos bárbaro. Le doy la bienvenida a Claudia y a Mati. Gracias a las dos por tomarse el tiempo, por estar acá. Muchas gracias por compartir. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo número 10, ¿sí? Capítulo muy interesante para el momento que vivimos hoy, ¿sí? Sanar a los enfermos se llama este capítulo, ¿no? Qué mejor que alguna herramienta de introspección, como nos puede dar a nosotros Gary, para estos momentos. Nos dice Gary en su libro: me estaba interesando en la curación espiritual y durante los meses siguientes estudié lo que el curso decía al respecto. Un curso de milagros no utiliza el término curación espiritual, pues dice que toda enfermedad y toda curación toma lugar en la mente. El término mismo es válido, porque se refiere a aquello con lo que la mente elige identificarse. No sentía de manera especial que la curación espiritual fuera uno de mis dones y no tenía la intención específica de tratar de curar enfermedades. Sin embargo, el tema seguía fascinándome y sabía que me gustaría hablar de ello a mis maestros cuando volvieran. Así, en agosto, un día de brisa calurosa en Maine, Arten y Purja, volvieron a la sala de mi casa. Sonreí con alegría cuando los vi aparecer. Bueno, acá vamos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Arten y Purja sobre las enfermedades. ¿Querés leer, Claudita? Leo. Arten. Vamos a hacer una breve excursión. Durante nuestra segunda visita, hicimos un pequeño truco con el tiempo para ti. Hoy vamos a divertirnos con el espacio. ¿Estás listo? Gary, ¿listo para qué? Nota. En ese mismo instante me quedé asombrado al comprobar que estaba en un entorno completamente diferente al de mi sala. En lugar de estar sentado en mi silla, ahora estaba sentado en unas escaleras de cemento frente a un edificio. Reconocí inmediatamente que estaba en Portland, en la costa, como a 50 kilómetros de mi casa. Había caminado varias veces por la ciudad con Karen a lo largo de los últimos años. Tenía a Arten y Purja sentados a cada lado. Se levantaron y me hicieron un gesto para que los siguiera. Arten, la primera vez lo deja a uno anonadado, ¿no es así? Gary, tienes que estar tomándome el pelo. ¿Estamos verdaderamente aquí? Quiero decir que, sin duda, parece real. Arten, hay una cita del curso que hemos parafraseado antes. Eres un viajero únicamente en sueños, mientras permaneces a salvo en tu hogar. Bien, esto es cierto de todos tus viajes. Todos ellos son una proyección de la mente, igual que todo lo demás. Todo es un sueño, y ese cuerpo con el que habitualmente pareces viajar no es más real que esta pequeña ciudad histórica. Nota, estuvimos caminando un rato, lo que me ayudó a integrar la sorpresa de esta increíble y repentina experiencia de transporte mental. Entonces Purja retomó la conversación. Ahí te lo dejo, Claudita. Purja, en realidad no vinimos hasta hablar del tiempo o el espacio o del tiempo. Sabemos qué es lo que deseas tratar hoy. Existe una interesante conexión entre nuestra ubicación actual y el tema de la curación. En 1863, en esta misma calle, una sufrida mujer que posteriormente se daría a conocer con el nombre de Mary Baker, Heidi, fue transportada un tramo de escaleras e introducida en la habitación de su hotel. Mary tenía una horrible enfermedad espinal y había estado enferma buena parte de su vida. Había venido a Portland porque santos espirituales le habían hablado de un caballero llamado Phineas Kimby, un brillante, aunque poco conocido, pionero de la mente. La combinación de preguntas penetrantes e hipnosis que Kimby usaba no era muy diferente del método catártico usado posteriormente por Sigmund Freud y su compañero Joseph Breuer. Antes que Freud,
siguiera adelante por su cuenta y desarrollara el método libre de asociación, que dio comienzo al psicoanálisis. Muy bien. Kimby hizo que Mary diera un giro, abriéndole los ojos al hecho de que toda enfermedad proviene de la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. Por desgracia para Mary, Phineas estaba al final de esa predeterminada encarnación y pronto falleció. Entonces ella sufrió una recaída, pero las semillas habían sido plantadas. Más adelante fue la fundadora de la ciencia cristiana. Mary también se dio cuenta de que la enfermedad no tiene nada que ver con Dios. Una de sus citas favoritas de la Biblia era: la misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. En otras palabras, solo lo bueno puede venir de Dios. Todo lo demás te lo has fabricado tú. Y aunque esto es contrario al mito popular, esa fabricación no es algo que se haga en este nivel. Añadamos otra cosa al hecho de que la vida se autodetermina. La enfermedad no es personal. Es posible que te cueste creer esto, pero la enfermedad no ha sido fabricada por ti en este nivel. Esa es otra de las razones por las que nadie debería sentirse mal por caer enfermo. No eliges tener cáncer en este nivel, del mismo modo que un bebé no elige nacer deforme en este nivel. Te lo dejo, Claudí. La enfermedad ha sido fabricada por tu mente en un nivel más amplio y está siendo escenificada aquí de manera predeterminada. Puedes entrar en contacto con tu poder de elegir, así tener una enorme influencia sobre si sentir dolor o no, y a veces reducir o eliminar tus síntomas físicos. Digo a veces porque a menos que seas un maestro, no siempre tendrás éxito. Y el hecho de tener éxito no te convierte necesariamente en un maestro. Además, lo importante es el cambio que se produce en tu mente y la consecuente transformación en tu manera de sentirte. Solo para divertirnos dentro de un rato, también hablaremos del efecto que pueden causar en otros. Pero antes volvamos a tu casa. Nota, estuvimos de regreso en un instante y mi mente zumbaba. Bien. Interesante, ¿no? Que lo lleven hasta ese lugar, que le hablan justamente de que toda la sanación o la curación pasa por la mente. El capítulo 11 y 12 del curso de milagros habla justamente sobre este tema de la curación. Se los recomiendo, capítulos muy claros y muy sencillos para entender, aunque sorprendente lo que nos plantean, por supuesto, sobre todo para nosotros que creemos en el cuerpo. Dice Puya, ¿estás bien? Gary, sí, ha sido increíble. Es el viaje más tremendo que he hecho jamás y fue instantáneo. Puya, tendrás mucho tiempo para pensar en ello. Cada lugar del espacio y del tiempo que contemplas ha sido proyectado por la mente que está fuera del espacio y del tiempo. Es posible hacer contacto con esa mente. El mejor modo de hacerlo es eliminar las barreras que bloquean tu conciencia, y todos los aspectos de la curación contribuyen a retirar esas barreras. De modo que hoy hablaremos de la enfermedad y de la curación. Realmente interesante que ellos planteen el hecho de que ninguna enfermedad es elegida en el momento que transitamos, sino que todo el plan de nuestra vida ya está predeterminado. Lo que no está predeterminado es lo que nosotros elegimos ver o sentir cuando estamos experimentando. O sea, tu posicionamiento no lo elige otro, lo elegís vos. Vos podés vivir las experiencias de la vida como una víctima o podés vivir las experiencias de la vida como un hacedor. Si vos lo vivís como un hacedor, vos vas a elegir si querés sufrir o no querés sufrir. Es lo que decía hace un ratito. Vas a elegir si vos querés las consecuencias o no. Porque todo lo que está en la experiencia está diseñado para darnos un aprendizaje. Las enfermedades también, ¿no? Y esto hay que tenerlo. Sí, qué cuestión, perdón Nancy, Sí. lo que hablaba también de los niños y de la enfermedad de los niños, ¿no? ¿Cuántos niños cuántos niños hay en el mundo enfermos de cáncer? Que sabemos que el cáncer pediátrico es muy fulminante. Sí. Y ahí se me plantea la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Si nosotros estamos pagando algún karma, si dentro de esta matriz estamos predeterminados, ¿por qué cuestión? O también la pregunta que se hacen muchas veces los cristianos, ¿no? Nosotros mismos preguntándonos por qué el niño tiene cáncer, por qué sufre de esta manera, o por qué Dios dio la vida
y a los años se lo lleva porque tiene una enfermedad. O sea, sí, es son interesante como es interesante lo que preguntas. planteas. Es muy interesante lo que O planteas, sea, creo yo. hablo en nombre de mucha gente cuando te preguntan estas cuestiones o en muchas charlas que creo que la mayoría de la gente también tiene, ¿no? Esto de por qué Dios te da un niño enfermo y se lo lleva al tiempo. Claro. O por qué si el padre o la madre tienen que pagar alguna deuda, ¿por qué la vida se la enseña con los chicos? Son Claro. preguntas que como que el común de la humanidad nos hacemos. Creo que la primera cosa que tenemos que replantearnos, al menos si estamos en el estudio del curso de milagros, como sería el caso de los que leemos este libro, es que Dios no envió a nadie a ningún lado ni creó nada de este mundo. Por ahí empecemos. Entonces, Dios no puso a un niño enfermo en el mundo, ni Dios predeterminó la enfermedad de ningún niño. Eso en primer término. O sea, lo primero, de hecho, que el curso de milagro te enseña, tanto en las lecciones como en el libro, es que el mundo no es una creación de Dios. El mundo es una fabricación de la mente. Es una fabricación de la mente que ya está dividida, que ya pasó por una escinsión, o sea, la conciencia se dividió y creó el mundo ilusorio. Nuevamente se dividió y creó al ego, ¿sí? Entonces creó, fabricó en realidad, para ser más precisa, porque es un término muy particular, después el curso hace esa diferencia, ¿no? Entonces, empecemos Sí. por ahí, porque Bueno, si yo me nosotros, pregunto, ¿por qué Dios manda un niño enfermo al mundo? No, Dios no manda un niño enfermo al mundo. Y otra pero cosa, lo de claro, nosotros que niños... hacemos el curso, Uh-huh. sí, perdón, nosotros que hacemos el curso y que tenemos un poquito más leído todo este tema, lo entendemos de esa manera. Pero explicárselo a otra persona que es muy religiosa o que cree fervientemente en este Dios religioso es complicado, es Totalmente, pero igual difícil. es una cuestión de posicionamiento, Claudia, ¿eh? A ver, ¿a qué me refiero? Esa persona religiosa que piensa eso y está totalmente Sí, respetable su posición, porque cada uno podemos elegir lo que queramos, sí, esa absolutamente. persona tiene que elegirlo. Perdón, Es esa muy persona elige, respetable quiero su decir, opinión. elige verlo de esa manera y elige ponerse en ese posicionamiento de sufrimiento, Sí, ¿ok? Nosotros, sí, desde el curso de milagros, elegimos otro posicionamiento, elegimos entender que lo que estamos viviendo es una experiencia que vista desde un lugar determinado me va a enseñar a salir de este círculo vicioso en el que estoy metido. una ¿Sí? experiencia ilusoria. Una experiencia ilusoria, estamos en una Sí, experiencia sí, ilusoria. sí. Ahora, en el Bueno, momento que tuvimos el pensamiento erróneo de que estábamos separados de Dios y la ilusión se hizo posible, o sea, esta dualidad, en ese mismo momento Dios introdujo la corrección del error, que es el Espíritu Santo. Esto nos dice el curso de milagros, ¿no? Una vez que fue introducido el Espíritu Santo como corrección del error, el Espíritu Santo toma todas las experiencias que nosotros mismos nos predeterminamos y fabricamos para nosotros y las utiliza como un recurso de enseñanza para sacarnos de la ilusión. Entonces nosotros siempre estamos eligiendo. Elegimos o ser víctimas y creer en la ilusión y en el ego, o elegimos dejar de ser víctimas, entender que es una fabricación nuestra, ser hacedores y elegir el perdón, la expiación y por supuesto el amor, ¿no? Porque el sueño feliz es lo primero que sucede, nos dice el curso de milagros, ¿no? Luego nosotros despertamos, ¿no? Igual de todas maneras, yo creo, Claudia, que lo que vos planteás es muy interesante porque, a ver, es un nivel de la ilusión, está muy bien diseñada la ilusión, ¿no? sí, Entonces, cuando un sí. adulto Me ha tiene una... tocado, Sí, perdón Nancy, me ha tocado charlar esto con sí, gente que le ha tocado la muerte esta injusta muy cerca. sí, Entonces te hablan desde el dolor y no sí. es que te sientan o te ataquen o te quieran lastimar, sino que ellos No. hablan del dolor, yo lo entiendo de esa manera.
y que es muy respetable su opinión, y bueno, desde ahí también su ego, su terquedad, ¿no? Claro, A que entender de fíjate, esa Claudi, que manera. hay un capítulo de este libro donde habla justamente de ese momento, donde dice Gary, Arten y Purja le dicen a Gary, que hablarles de que el mundo no existe y de que la muerte no existe a una persona que está en duelo es algo que no tiene Sí, sentido y es cruel, que uno debe respetar el proceso de la otra persona. Nosotros no absolutamente. obligamos a nadie a pensar de una determinada manera. Ayudamos a las personas que están en el camino a seguir transitando el camino si es su elección transitarlo y como lo quieran transitar. Ahora, sí hay una responsabilidad en todos nosotros, amar a todos nuestros hermanos, perdonarnos por todos los errores que vemos en ellos y en nosotros mismos y entregárselo al Espíritu Santo la experiencia para que Él nos dé la percepción correcta de las cosas. Esa sí es nuestra responsabilidad. No convencer obviamente a nadie de nada. Sí, yo te voy a No, decir no, no, que de ninguna manera. viviendo el Es una curso, discusión inútil. Sí, sí, yo viviendo el curso te sí, en digo que algún... he encontrado mucha paz y mucho sosiego al ver lo que vos estás planteando. No es que no me dé dolor ver a un niño enfermo o ver a un niño que lamentablemente pierde su vida ante una enfermedad, pero sí te diré que aprendí a tener paz porque aprendí a ver que todo es parte de la experiencia ilusoria en la que estamos Vos sabés y que que no está perdido comparto ese niño, ¿no? comparto tu punto de vista porque pienso lo mismo y siento lo mismo. Eh, por supuesto que da mucha pena los niños enfermos y siento lo mismo, siento que vinieron a cumplir un momento de su vida fugaz y seguirán en la otra, porque seguimos inmersos en esta Matrix. Y qué sé yo, diciendo una oración para que se vaya en paz o para que Amándolos, ¿no? su próxima vida, claro, su próxima vida sea vivida de la mejor manera. Esto es lo que me pasa. En algún Sí. momento me dio mucho, me daba dolor. En este momento lo trasciendo como de otra manera. Sí, bueno, estos En ese cambios momento cambio de percepción se debe a que uno transita el perdón y cuando uno transita el perdón cambia la visión que tenemos acerca de la ilusión. Dejamos de sentir tanta separación y tanta culpa y como comenzamos a sentir amor en situaciones que antes nos llevaban al juicio, ¿no? Al juicio directamente y hoy por ahí hay mucho juicio que hemos erradicado de nuestra propia vida y bueno. Eso es lo sí, bueno, ¿no? Creo yo creo yo, que es más con es amor. lo Yo interesante. creo que es más con amor, sí, Sí, yo creo que es ahora más con amor. sí, pensando en lo que vos planteabas, sí yo les voy a compartir que algo que aprendí y que realmente está marcado a fuego en mí, ¿no? Será porque soy terapeuta y me dedico también a acompañar a la gente en el proceso de sanación, ¿no? Pero bueno, aprendí a entender que no hay caminos erróneos. Ningún camino es erróneo. Todos los caminos que transitamos, por muy lejos que unos de otros pueden estar, o sea, mi camino puede estar quizás muy lejos del camino de otra persona, porque hemos tomado elecciones diferentes, pero no es erróneo. Todos estamos transitando lo que tenemos que transitar. Está en nos, como es infinita el amor de Dios, ¿sí? No, Él va a esperar todo lo que nosotros creemos que es tiempo, porque en realidad no existe, pero bueno, Él va a esperar todo el tiempo que sea necesario hasta que nosotros decidamos que queremos despertar y que queremos salir de la ilusión. Por eso, todos los caminos son respetables y todos los procesos son respetables. Y claramente a mí cuando empecé con estos razonamientos, a lo primero que iba es, bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien me quiere hacer daño? Que yo no le hago nada y me quiere hacer daño. Bueno, ahí la respuesta siempre es la misma, no importa el daño, no importa si me mata o si me lastima. Obviamente que obviamente que yo me puedo poner a salvo, ¿no? En ningún lado del libro del curso de milagro dice que te quedes ahí para que te maten, ¿sí? Obviamente que No, uno puede ponerse a salvo, lógicamente hacer la acción para resguardarse, pero siempre tiene que estar el perdón. Lo primero que deberíamos hacer en esas situaciones es perdonarnos y perdonar por cualquier cosa que creemos que nos está pasando, ¿no?
porque las experiencias o te llevan más hacia el espíritu o te llevan más hacia el ego. Y una experiencia violenta vivida en primera persona es una experiencia que te puede llevar al ego perfectamente, si el perdón no está presente. ¿Sí? Es que te puede decir como retroceder, ¿no? Exacto. Involucionar. Y muchos me dirán, bueno, pero ¿por qué es malo sentir rencor o no querer perdonar? Lo malo es la pérdida de la paz. Eso es lo malo. Vivir una vida sin paz y sin amor. Eso es lo malo de no perdonar, digamos, ¿no? Bueno, muy interesante. Son sentimientos Claudia, negativos, creo. Sí, gracias. Estaba iluminada. Totalmente. Creo que Mati quería decir algo. Mati. Bueno, realmente yo me puse como en lugar de Claudia, que dice que cómo es eso de las personas que no lo entienden. Entonces se me vino hacia la mente, dije, yo pienso que Claudia quiere decir que cómo uno le explica a las otras personas para que no estén ellas pensando que, bueno, tú te volviste loca o qué. No, sí, entonces, totalmente, tú te volviste totalmente. loca o qué, pero entonces vine a pensar, dije yo, es cierto, cuando uno empieza a conocer algo, empieza a saber algo diferente y que tú ya te crezca, que te estás iluminando, entonces uno le quiere dar a conocer a todo el mundo, ¿no? Decirle, mira, es que eso es así, en realidad no existimos aquí, todo eso, y pues me van a tratar de loca. Entonces, no sé, es no explicarle nada a nadie, porque así como nos dimos cuenta nosotros en ese punto, en ese momento, en ese todo, es lo mismo que va a pasar con cada una persona, que es lo que está diciendo Nancy, pues va a pasar cuando tenga que pasar, y ellas mismas tienen que, es cuando van abriendo su conciencia y van abriendo su camino al despertar, pues no, nadie podemos adelantar nada. No, para nada. Yo me recuerdo también que a mí me decían, ay, que cualquier cosa, y yo no estaba lista, no estaba preparada, no. Hasta podría decir, ay, todos tenemos su tiempo. Totalmente. Y un detalle, ¿no? Si en algún momento le contamos a alguien, porque puede pasar, porque nuestro entusiasmo, o porque alguien nos pregunte también, ojo, quizás nos preguntan y nosotros explicamos y después esa persona nos dice, no, lo que vos decís, la verdad que no me parece una locura, o lo que fuera que nos diga. Lo primero, nuestra función principal en la ilusión es el perdón, si es que el despertar es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Si nosotros buscamos despertar y buscamos vivir el sueño feliz, vivir en la paz y en el amor, lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Entonces, nos perdonamos por proyectar una persona que nos agravie en nuestro propio saber, en nuestro propio proceso, ¿sí? Si eso pasa, digamos, ¿no? Si eso llegara a pasar. Y la verdad, Mati, que las personas que han venido a preguntarme algo, las personas que se han acercado, como es el caso de Claudia, tuyo y de muchas otras gente, por ahí no en este taller, pero en otros talleres que también doy, se han acercado no por lo que yo digo, sino por cómo yo vivo. O sea, siempre el ejemplo, pero no el ejemplo de la imagen, hablo de lo que uno irradia. Si uno vive la paz, si uno vive el amor, las personas lo notan, les resuena. Y aquel que está listo para eso, te pregunta, te dice, se une, escucha. Aunque después me da mucha gracia, porque después a veces hablo con algunos de ellos en las sesiones privadas, me dicen, ay no, la primera vez cuando vos me dijiste, yo pensé, esta mujer está loca, me quiere convencer de esto, ¿no? Y uno se ríe porque, bueno, qué sé yo obviamente no lo sabía para nada lo que pensaba esa persona en ese momento. Y te manifiestan sus dudas y después te manifiestan cómo también salieron de esa duda, cómo experimentaron el traspasar ese momento inicial también, ¿no? Y bueno, es muy interesante, la verdad que es un tema muy interesante. Bueno, Mati, muchas gracias por tu aporte. ¿Querés leerte esta, Claudita? Leo. Artem, recuerda, aquí estamos hablando de niveles. No estamos diciendo que no seas responsable de tu experiencia o que no hayas elegido el guión a otro nivel. Estamos diciendo que tienes que entrar en contacto con tu poder de elegir desde donde crees que estás actualmente. Eso también es válido cuando estás curando a otros. Nunca te unes a sus cuerpos, nunca has de pedir al Espíritu Santo que sane el cuerpo. El cuerpo enfermo o sano solo es un sueño. Como el curso te enseña respecto a todos los aspectos de unirse con el soñador de ese sueño.
Elige de nuevo lo que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad tal como la has de ver y como creerás que es. Ahora voy a darte la regla universal número 1 en lo tocante a la curación espiritual. No tiene que ver con el paciente. Toda curación es el resultado de algún tipo de perdón y todo perdón conduce a la autocuración. Bien, miren qué interesante lo que me surge. Primero y principal, no importa el guión. Esto lo tenemos que tener bien claro. No importa el guión, o sea, el guión este predeterminado en el que hemos venido en esta vida a experimentar. Eso no es lo importante. Lo importante es nuestra elección. ¿Elegimos perdonar o elegimos la dualidad? ¿Sí? O sea, nosotros elegimos al ego o elegimos al Espíritu Santo para que nos guíe en esto. Y esta elección la hacemos todo el tiempo. No es que la hacemos una vez a la elección. Todos los días, cuando vivimos nuestra experiencia diaria, estamos eligiendo o el Espíritu Santo o el ego, o la visión correcta o la percepción falsa, el miedo o el amor. Todo el tiempo estamos eligiendo. Eso por un lado. Después, la sanación no viene cuando el cuerpo enferma. Eso es muy importante de entender. La sanación no pasa que cuando yo estoy enfermo pido sanación. Cuando yo estoy enfermo es porque ya está, la inconsciencia llegó a un nivel en el que ya explotó mi cuerpo. ¿Se entiende? Eso yo lo tengo que tener muy claro adentro mío, que la enfermedad es la consecuencia de haber reprimido al inconsciente hay una información que no estoy dejando que se exprese, ¿sí? Entonces eso lo tengo que tener muy claro. Y ahí yo tengo que recordar que yo lo que vine a hacer acá es a sanar mi mente por medio del perdón, no a sanar mi cuerpo, a sanar mi mente. Por lo cual, cuando yo veo a una persona que está enferma, el favor más grande que le puedo hacer a esa persona es perdonarme por proyectarla enferma. Porque yo tengo que admitir que soy parte de la misma conciencia de la que esa persona es parte. Ella es parte de una conciencia y yo también. Entonces yo puedo sanar mi mente y sanar su mente por medio de mi perdón. Y también perdonarme va a ocasionar, perdonarme y perdonar, en general perdonar, va a ocasionar la autocuración. Ahora, un secreto para que el perdón funcione. Para que el perdón funcione, yo no tengo que creer que nadie me hace nada. Yo tengo que entender que todo lo que yo veo es una proyección mía. Entonces, ejemplo, viene mi pareja y me grita. Si yo quiero realmente perdonar, yo tengo que entender que no es que mi pareja me está gritando a mí. No hay alguien afuera que me está gritando. Yo estoy proyectando a mi pareja gritándome. ¿Se entiende? Me tengo que responsabilizar. Tengo que hacerme responsable, tener la habilidad de responder, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que no hay nada fuera de mí, que todo lo que yo veo es parte de mí, entonces me perdono por esa proyección y entonces el perdón funciona, ¿sí? Se lo digo porque es un detalle que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Es difícil entenderlo, Nancy, ¿eh? Es difícil entender Sí. que el acto del otro es una proyección. Y también entender que el otro es otro. O sea, no es fácil de entenderlo. No, pero le voy a dar voy a pasar un chivito, ¿sí? Con Angie damos un taller que se llama autoindagación, que si ustedes quieren entender la sombra y la proyección, vénganse al taller de autoindagación, donde exploramos todo el tema. Sí, Claudita, vos lo hiciste. Excelente, yo lo hice. Gracias. Y puedo decir que es excelente, un momento divino no es la palabra, es un momento de introspección tal que nos conectamos a niveles de niño interior. Así que el que lo pueda hacer, la que lo pueda hacer, hágalo, porque es un escalón más a este autoconocimiento.
Exacto, y es una forma de entender cómo funcionan los espejos, cómo funciona la sombra, cómo funciona esta proyección, cómo es que proyectamos todo lo que está en el mundo, ¿sí? Entender que los otros que nosotros sacamos de adentro de nosotros están tan conectados a nosotros que no hay un otro. Somos uno solo todos, ¿sí? Es como dice Claudia, no es tan fácil de comprender, por supuesto, es una práctica, No. hay que practicarlo, hay que hacerlo de uno, pero lo bueno es que nosotros ya hemos comprobado que con la práctica podemos introducir los conceptos en nuestra vida y adquirir un montón de Sí, paz. señora. ¿Mm? Dice Gary, de modo que incluso cuando se trata de curar a los enfermos, en realidad se trata de perdonar mi propio sueño y de perdonarme a mí mismo por soñarlo. Arten, sí, tal como expresa el anexo de psicoterapia cuando habla de cómo el curso ve el proceso de sanación durante la psicoterapia. El proceso que tiene lugar en esta relación es tal que el terapeuta cuenta al paciente de corazón que todos sus pecados le han sido perdonados, como también le fueron perdonados a él. ¿Cuál podría ser la diferencia entre curación y perdón? Gary. Bueno, entonces cuando Jesús dijo a aquel hombre paralítico en el libro de Marcos, tus pecados te son perdonados, y él se levantó y caminó, J estaba demostrando que curación y perdón son lo mismo. Por supuesto, la gente se asustó, pues pensaron que J estaba haciendo algo que presuntamente solo Dios es capaz de hacer, a saber, perdonar a alguien sus pecados. No se percataron de la realidad. Bueno, son asustados porque piensan que el mundo es una creación de Dios, cuando en realidad el mundo es una fabricación de nuestra mente, ¿sí? Esto es crucial que lo comprendamos, porque si nosotros entendemos esta primer cuestión, todo el demás, lógica y razonamiento, viene prácticamente solo. Te dejo ahí, Claudia. Arten, muy bien. Gary, de modo que debería ver la enfermedad de otra persona como mi propia llamada de ayuda. Sí. Al perdonar a esta persona tienes la oportunidad de que tu mente se cure. Gary, parece un poco egoísta usar las dificultades de otra persona como medio para llegar a casa. Arten, puede que parezca egoísta, pero en realidad es altruista. Gary, ¿qué quieres decir con eso? Arten, en últimas, el perdón está diciendo que ni tú ni la persona que parece estar enferma existís realmente separados de Dios. Así que ambos sois libres. Además, ese es el único modo de que podía ser libre. Está muy bien querer la libertad, y el modo de conseguirlo es que veas que ambos estáis libres de culpa. Qué interesante esto, entender que cuando yo perdono no solo estoy liberándome yo, estoy liberando a las otras personas también. Y esto es muy También, importante. claro, el momento de acompañar a un enfermo también, o a un pariente de un enfermo, también es un momento difícil. Sí. Uno muchas veces no sabe cómo reaccionar y dice, bueno, pero se va a mejorar, y termina cayendo en los mismos sentimientos de la persona enferma muchas veces. Claro. Sabiendo todas estas cuestiones, es como que la vorágine te va llevando. Y la verdad que es un momento difícil. Y el tema de muchas veces decir, bueno, este último tiempo, con todo esto del COVID, es más fácil decir pronta recuperación. Claro. Que te sanes pronto. Sí, Que te sanes pronto. Creo sí. que es como una muletilla, creo que decimos todos en este momento. Yo creo que lo más importante que nosotros debemos hacer con respecto a la situación sanitaria que tenemos hoy casi en el mundo completo, especialmente nosotras con Claudia vivimos en una zona que en este momento está un poquito asolada por el tema del virus, es justamente perdonarnos por lo que estamos viendo, perdonarnos por los enfermos, perdonarnos por el miedo, perdonarnos.
Y creo que lo mejor que podemos hacer con una persona es rebustecer su fuerza interna, para que tenga la fuerza para recuperarse lo más pronto posible, ¿sí? Y no aumentar su miedo o su psicosis respecto de esto, ¿sí? La realidad es que aunque hay muchas personas que han fallecido en el transcurso de este tiempo, o al menos es lo que está pasando en nuestra zona, por ahí Claudia tiene gente conocida que ha fallecido, yo también, y ha sido muy reciente, por eso para nosotras también es un poco triste, ¿sí? Hablar de este tema. A pesar de eso, nosotras sabemos que todas tenemos un ciclo que cumplir en esta vida, y esas personas habían cumplido su ciclo, y se han ido a cumplir otras cosas, ¿sí? Y lo único que podemos hacer, por respeto hacia nosotras mismas y hacia los demás, es acompañar a los familiares en este proceso de dolor que ellos están, y respetarlos. Respetar su dolor, el propio dolor nuestro, perdonarnos por proyectar pena, por proyectar sufrimiento, por proyectar dolor, y entregárselo al Espíritu Santo para que Él nos asista en este momento, nos dé la fuerza para empoderar a otros y que los demás también puedan pasar este proceso sin dificultad, ¿sí? Lo hablo desde la experiencia, más que desde el conocimiento, ¿ok? Bien, dice Gary, ¿podrías decir que un gran sanador espiritual como Joel Goldsmith, por ejemplo, debe de haber alcanzado la idea de que de alguna manera las personas se creen culpables o poco merecedoras, y el camino de la curación pasa por el perdón? Arten, sí, es posible que no todos los sanadores espirituales lo articulen del mismo modo, pero la santidad que viene del amor incondicional y del perdón es esencial. En algunos casos provoca algo en el inconsciente del paciente, un reconocimiento de que en realidad es inocente y ha sido perdonado por Dios. Por supuesto, la mente del sanador está siendo sanada simultáneamente, porque en realidad solo hay una mente, no hay paciente. En realidad, no. El sueño no está siendo soñado por alguien más. ¿Recuerdas? Gary. Oh, sí. Interesante, ¿no? Qué buena es esta parte. Te dejo, Claudita. Propósito. ¿J realmente curó a ese hombre tal como le describe en Marcos? Después de decir tus pecados te son perdonados, también dijo, para que puedas saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. No se refería únicamente a que él tenía esa autoridad, se refería a que tú también la tienes. No parece ser un Hijo del Hombre en este nivel, y sin embargo, en realidad, eres Cristo. Por supuesto, realmente no existe tal cosa como el pecado, y J no perdonó los pecados para hacerlos reales. Su actitud era que todo el mundo que aparece en el sueño es igualmente inocente, porque solo es un sueño. Bien, muy bien, muy bien. Gary, ¿por qué no dijo simplemente que no hay tal cosa como el pecado? Pues esto no es real. Ursha, tendrías que haber estado allí. La gente solo podía soportar cierta cantidad de blasfemias al día. Él tenía que ir llevándolos gradualmente, hablándoles de un modo que pudieran asumir, o al menos pseudo aceptar. En privado me dijo que todo este juego no era más que un sueño, lo que me resultó desconcertante. Como te he dicho antes, decir ciertas cosas en público en aquel tiempo podría haber conducido rápidamente a la muerte de mi cuerpo. De hecho, tal como eran las cosas, J ya estaba siendo acusado de blasfemia. Bueno, les voy a decir que las cosas no son muy diferentes ahora. Podemos creer que tenemos mucha libertad en este momento, pero en realidad no es así. De hecho, las personas son censuradas, calladas, encarceladas, cobradas multas por decir cosas que piensan. Solo que, bueno, creemos ser más civilizados, aunque en realidad el sueño cambió un poco, pero sigue siendo el mismo sueño, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos que utilizar palabras cuidadas, vamos a decirlo así, palabras cuidadas, para poder comunicar lo que queremos sin que tengamos una repercusión en nosotros. Aunque soy una creyente de que J siempre nos está cuidando, ¿no? Eso yo creo que es constante.
Sí, yo creo que estamos viviendo en una época de mucha censura también, y donde este bicho también ha venido, por un lado, a ayudarnos a muchos no sé si ayudarnos, pero sí hacer nuestra introspección y seguir en este camino, pero a otros los ha venido a empujar al sistema y a gente que sirve al sistema, ¿sí? Y a esta gente que le sirve también llevar a otros como los borreguitos, Sí. ¿no? Como los borreguitos, y censurarnos a los demás, de alguna manera, censurarnos Sí, por yo todo, creo que creo. aumentó la creencia en la ilusión para muchos, para algunas personas, y para muchos otros realmente los sacó de la ilusión esto. O sea, ahí vemos que todo es una cuestión de elección. Fíjense que los mismos hechos a algunas personas, como puede ser Claudia o yo misma, nos sirvió para catapultarnos a un nivel superior de conciencia, y para otros fue una forma de crear más inconsciencia en sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque elegimos, todo el tiempo elegimos, Y creo que también independiente de tiene lo que mucho parezca con el pasar. miedo. Sí, por supuesto. Mucho con el miedo, Nancy. Sí. Los medios masivos de comunicación que sirven al sistema están constantemente pinchando la neurona del miedo, y la gente está con mucho miedo. Sí. Es la gente pero que también eso pero también ahí. eso, Claudia, hizo que gente apagara el televisor y gente lo prendiera. Porque ahí está, claro, elegimos, todo el tiempo elegimos, ¿sí? Elegimos, o elegimos al Espíritu Santo, o elegimos al ego, o elegimos el amor, o elegimos el miedo, ¿sí? Lo bueno es que nosotros debemos ser conscientes de esto, pero no por las otras personas, por nosotros mismos. Yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta esta analogía, que simplemente es una analogía, pero me parece válida. Somos faros de luz, las personas, y nuestra intensidad de iluminación depende siempre de nuestras elecciones, de a quién elijamos. Cuanto más iluminemos, más posibilidades tenemos de que las personas que están a nuestro alrededor también se iluminen. ¿Sí? Entonces, nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos. El perdón es para nosotros, la expiación es para nosotros. Pero iluminarnos nosotros ilumina al resto de lo que están a nuestro alrededor. Y eso no tenemos que olvidarnos nunca. Es lo que le podemos aportar al mundo, ¿sí? La iluminación, justamente. Eso le podemos aportar al mundo. Bien, arte. No bromeaba en nuestra primera visita cuando te dije que ser estudiante suyo ahora tiene muchas ventajas respecto a hacerlo en ese entonces. No sabes la suerte que tienes, ya sabes muchas más cosas sobre su sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de lo que nosotros sabíamos entonces. Deberías sentirte muy agradecido. Gary, lo estoy, simplemente lo olvido de vez en cuando. Arten. No vamos a tratar todos los temas posibles con relación a la sanación espiritual. Sería muy fácil dedicar todo un libro a este tema exclusivamente. Vamos a tocar algunos puntos básicos y podrás seguir adelante a partir de ahí. Tarde o temprano, el asunto siempre se reduce a algún tipo de perdón. ¿Y en qué medida estás dispuesto a perdonar? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a asumir que todo es tu sueño, a dejar tu sueño y elegir a Dios? Sabes que J te hace un pequeño truco en el curso. La mayor parte del tiempo dice que hace falta solo un poco de buena voluntad, pero eso no es así para los estudiantes avanzados. En el manual para el maestro dice que hace falta una gran dosis de buena voluntad. Bueno, es que si te lo dijeran al principio, capaz que la mayoría abandonaría. ¿No? Hay que estar dispuestos y predispuestos. Sí. Y la realidad es que a medida que se va avanzando más, uno va como que la voluntad que tiene que poner es mayor, ¿sí? Porque el desapego es brutal, el desapego de la ilusión me refiero, es brutal, ¿sí? Con esto no quiero decir que sea malo ni que yo la paso mal por mi desapego, lo que digo es que es un desafío, ¿sí? Es un gran desafío que conlleva una gran voluntad. Te dejo, Claudita. El desapego de la religión y el desapego también de entender que estamos en una ilusión y que este cuerpo también es material. Son muchos pasitos, Sí. pasitos.
Así es. Te dejo para que leas este. Gary, el viejo truco de la carnaza y el anzuelo, ¿no? ¿Carnada será? Sí, Lo que carnaza también se le llama, haga pero en falta. otros países. Lo que haga falta para hacer mover un perezoso como tú, es broma. Sí, dice Gary. Sigue así, Artem. Podría escribir algunas cosas como muy poco halagadoras sobre ti, ¿sabes? Artem, me dejo corregir y bajo la cabeza en solemne humildad. Gary, así está mejor. Bien, los chistes de Gary. El poder del escritor. El poder del escritor. Te puedo hacer algunos retratos poco halagüeños. Se purga. Hay ciertas cosas que tienes que entender cuando se trata de hacer una curación espiritual, tanto si es en un paciente como contigo mismo. Hemos dicho que no tiene que ver con el paciente. Ahora esta es la segunda gran regla de la curación espiritual. El dolor no es un proceso físico, es un proceso mental. Hemos hablado brevemente sobre George Grodek. Él comprendía lo que acabo de decirte. De hecho, solía preguntar a algunos pacientes cuál les parecía que era el propósito de su enfermedad. ¿Por qué plantearía a alguien que estaba sufriendo una pregunta tan irritante? Es muy simple. Estaba cambiando su enfoque mental del efecto a la causa de forma inmediata. Él sabía que el ello, como él lo llamaba, que es aproximadamente el equivalente de lo que el curso describe con el término ego, había hecho el cuerpo y que lo que estaba usando para sus propios propósitos. La pregunta que planteaba a sus pacientes estaba destinada a hacerles renunciar a la idea de que eran víctimas y llevarlos a considerar su decisión, tomada en un nivel superior, aunque él no les decía esto, de ponerse enfermos. Bueno, esto les voy a decir que para mí es una verdad en mí, ¿no? El hecho de que veo que cada vez que nos enfermamos, yo o cualquier persona, en realidad hemos creído ser víctimas de algo, ¿no? Y le estamos mostrando a los otros que somos víctimas, justamente con la enfermedad. Por eso es muy importante esto que están hablando ellos, ¿no? Acá, de poder salirnos de ese lugar de víctima y ponernos realmente en un lugar de hacedores. Entender que son nuestras elecciones las que nos llevan a ese lugar. A veces, cuando los pacientes pensaban en su dolor como una decisión de su propia mente, más que como una función corporal, se ponían bien. Por supuesto, nada funciona todo el tiempo en el nivel de la forma. Si así fuera, el universo sería previsible. El ego es muy complejo y altamente individualizado. Te aseguro que el universo no lo haría de ninguna otra forma. Aún así, los principios de la curación, tal como eran conocidos hasta cierto punto por Godet y tal como han sido articulados de manera mucho más completa en el curso, son sólidos. La curación requiere un cambio de percepción. Y como el curso pregunta y responde por ti, ¿qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Fíjense, la pregunta es, ¿qué es lo único que se necesita para que haya un cambio de percepción? El reconocimiento de que la enfermedad es algo de la mente y no del cuerpo. Ahora, si yo hago un real reconocimiento de que la enfermedad está en la mente, entonces primero tengo que entender que el mundo no existe como yo lo creo ver, que el mundo es una ilusión, que es una fabricación de mi mente y que mi cuerpo es simplemente un avatar con el que yo interactúo en un mundo ilusorio. Ahora, yo se los digo esto así, pero en realidad no lo entendemos tan claramente, ¿sí? La realidad es que se nos escapa bastante la idea de la mente. De hecho, la negamos y eso produce un sinfín de experiencias en nosotros que no están diseñadas para jodernos la vida, voy a aclarar, sino que están diseñadas para que nosotros aprendamos la verdad. El Espíritu Santo jamás va a cesar en la función que Él tiene de señalarnos lo que es verdad
y lo que es falso. Si nosotros rechazamos sistemáticamente estas señales, es que nos buscamos una vida muy egoica y muy dentro del miedo, ¿sí? Donde reforzamos la ilusión de manera continua. Bien, dice Gary, hemos comentado la idea de que la mente libre de culpabilidad no puede sufrir, pero parece estar diciendo que incluso la gente que aún siente algo de culpabilidad en su mente puede controlar su dolor y a veces ponerse bien. Purja, sí. Una mente completamente libre de culpa nunca sufriría dolor, aunque podría elegir enseñar una serie de lecciones. Las personas que aún no han llegado a la maestría en su camino hacia ella pueden aliviar su dolor y hacer incontables cosas notables con sus mentes, como dice J en la misma sección del manual sobre el paciente del sanador espiritual, aunque en realidad vale para cualquier tipo de paciente. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderles. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vista a dar forma tangible a sus deseos. Una vez que el paciente o el sanador aceptan el perdón del Espíritu Santo, entonces su actitud es esta. El mundo no le hace nada, pero él pensará que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Fíjate, Claudita, vos que estuviste en el taller de autoindagación, qué importante será ponernos en un posicionamiento de observador y no de víctima, cuando esto significa que ser el observador, entender que todo lo que yo veo es algo que yo colisiono con mi mente, que nadie me hace nada y yo no le hago nada a nadie, es lo que me libera de la culpabilidad y hace que la enfermedad no esté presente en mí, ¿sí? Qué importante esto, me parece algo súper interesante. Dice Gary, es una variante avanzada del perdón, pero sigue siendo lo mismo. Purja, exactamente, buen estudiante. Dentro de ese cambio de la percepción hacia el perdón reside tu propia liberación, así como la de tus hermanos y hermanas, porque como el curso elabora, lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. Como J continúa diciendo, hay una recompensa inconmensurable para los que se niegan a creer en estas imágenes que ven y eligen, en cambio, el perdón y la curación del Espíritu Santo. Un milagro ha venido a sanar al Hijo de Dios y a cerrarle la puerta a sus sueños de debilidad, allanando así el camino hacia su salvación y liberación. ¿Quién está siendo curado? ¿El paciente o el sanador? Yo diría que los dos, ¿eh? ¿El que perdona o el perdonado? La respuesta es que ambos, porque son uno. Puedes adoptar el hábito de tener siempre una actitud de perdón. Y de este modo también los milagros se vuelven algo natural, como el miedo y la angustia parecerían serlo antes de que se eligiese la santidad. Pues con esa elección desaparecen las distinciones falsas, las alternativas ilusorias se dejan a un lado y no queda nada que interfiera con la verdad. A ver, lo vamos a resumir, elegí el perdón. Si elegís el perdón, si dejás de ser una víctima y te convertís en el hacedor de este mundo, entonces tenés el poder de hacer que las cosas sean lo que vos elijas. Quizás no podás elegir las circunstancias, pero sí podés elegir cómo vivir esas circunstancias, que es lo importante, ¿sí? Gary, de modo que si eres un maestro como J... Está complicado. Sí, Claudita. Perdón, Nancy, está complicado No. mi internet. Sí, veo que tuviste que entrar Perdón, y salir varias veces. No, no pasa está nada. complicado mi internet. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Querés Teléfono, compu y viceversa. ¿Querés leer o estás bien? desde el celu muy chiquito? Dale. Perdón. Dale. No, leo. ¿Del principio? Sí, por fin. Dale. De modo que
De modo que si eres un maestro como J, no tienes que ser sanado, pero puede seguir siendo un recordatorio para la mente de la persona a la que está curando de que en realidad es Cristo y es inocente. Cualquier maestro de Dios puede cumplir esa función y al mismo tiempo ser sanado por el Espíritu Santo. Inevitablemente llega el día en que acabas siendo como J. Eres como una luz de verdad. En ambos casos, tú representas la verdad para la mente inconsciente de los demás. Pursa. Cierto, evidentemente, esto es lo que dice el curso de los pacientes visitados por sanadores con mente correcta. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Bien, excelente. Voy a llamar la atención sobre un tema en particular, ¿no? Y es el tema que habla sobre sanadores con mente correcta. Qué importante esto, porque si yo no aplico el perdón en mi vida, si yo no sano mi mente por medio del perdón, si yo no comprendo que el mundo es una ilusión, no comprendo que lo que veo es una proyección de mi propia mente, entonces estoy impedida de poder extender la sanación hacia otras personas, ¿sí? Yo para extender la sanación hacia otras personas necesito necesariamente traer la sanación a mi mente, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que lo primero que nosotros necesitamos hacer, antes que nada, es sanar nuestra propia mente. Y después podemos hablar de sanar la de otros, ¿sí? Arten. Recuerda, las palabras no son importantes, la actitud lo es. Cuando yo miraba a un paciente solía pensar, tú eres Cristo, puro e inocente. Ahora los dos somos perdonados. Tomen nota de esta frase, está muy buena como gatillo, ¿eh? Tú eres Cristo, puro e inocente. Ahora los dos somos perdonados. Después de solicitar la guía del Espíritu Santo, podrás pensar en lo que sea más adecuado, recordando que cualquier forma de enfermedad es un ensayo general de la muerte. El curso dice de los sanadores de Dios. Exhortan dulcemente a tus hermanos y hermanas a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías elegir la enfermedad en lugar de eso? ¡Wow! Gary, esa referencia a los agentes externos que parecen atenderle me recuerda lo que el curso llama magia o usar ilusiones para solucionar los problemas, incluida la enfermedad, en lugar de usar la mente correcta. En realidad, no hay nada equivocado en eso. De hecho, podría ayudar a la gente a aceptar la curación y a no tener miedo. Claro, o sea, yo puedo usar agentes externos, puedo tomar el medicamento, puedo hacer el tratamiento, eso no es en contra de lo que el curso habla. Ahora, el curso te dice, no creas que eso te está sanando, porque es tan ilusorio como todo lo demás. Simplemente seguí tu proceso de perdón y de curación en tu mente, para que la sanación sea real. Dice Arten, muy importante, Gary, estar en tu mente correcta no significa necesariamente tirar las medicinas por la ventana ni negarse a ver a un médico o a un terapeuta. Eso ha sido el error cometido por muchos practicantes de la ciencia cristiana. Han inventado un código de conducta de lo que en realidad es un ejercicio sobre el poder de la mente. Si tomar cierta medicación hace que te sientas mejor, es porque tu mente inconsciente lo considera aceptable. Es decir, porque puedes aceptar ese remedio particular sin miedo. Eso es válido para cualquier cosa que parezca funcionar, aunque todo lo demás, a excepción de la salvación, solo funciona temporalmente. En la mayoría de los casos, es mejor permitir al paciente, y en realidad también a ti mismo, usar una forma de sanación que combine la mente correcta y alguna forma de magia, tanto si viene de la industria tradicional de la salud como de las medicinas alternativas.
De ese modo, la mente puede permitirse poner bien sin el miedo que podría acompañar a una curación espontánea y repentina. Cuando se produce ese tipo de curación, la totalidad del sistema de creencia del paciente podría sentirse cuestionado. Algunas personas son capaces de soportar eso y otras no. A veces puede provocar un gran miedo de parte del ego. No niegues a la gente sus diversos métodos de curación y no denigres a nadie por usarlo. En muchos casos, siguen siendo una parte necesaria de sanación en unos términos en los que la mente puede compaginarse. Simplemente combínalos con el uso de la mente correcta, porque es la práctica la que conduce a la perfección. Mientras practicas, recuerda que la magia del mundo no es mala, eso lo haría real, como te dice el curso. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Bueno, esto es crucial lo que dice acá, ¿no? Para comprender la curación real. La curación real es independiente de lo que yo pueda creer que a mí me funciona en la ilusión. Yo me puedo hacer el tratamiento, puedo tomar el medicamento, puedo ir al terapeuta, me puedo hacer reiki, me puedo hacer lo que quiera, no importa. Es todo parte de la ilusión. Y si a mí me sirve, si a mi mente le sirve, genial. Mientras tanto, yo tengo que curar mi mente errónea, tengo que perdonar y entregar al Espíritu Santo mis experiencias para que haya una sanación real. Si no, lo que yo haga siempre va a ser temporal, no va a ser real, ¿sí? ¿Querés leer, Claudita? ¿Se me escucha bien? Sí, por ahora ¿Nancy? Sí. Sí. Bueno, Gaby, similarmente, mientras que un maestro avanzado de Dios no condenaría los remedios ilusorios, también sabría esto que dice el curso. La salvación es lo único que cura. También está para anotar. Sí. Arten, precisamente, esa es una importante lección del libro de ejercicios. El curso también dice en la misma lección, la expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad, y eso ciertamente es curación. Estas dos últimas declaraciones, junto con las dos siguientes, son como piedras angulares de la actitud de J hacia la curación. Al estar sana, la mente sana a su vez el cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Qué importante, voy a rescatar algo que me parece súper importante de esto, ¿no? La cosa más compleja y difícil que nos toca a las personas que estamos en esta ilusión es comprender que nadie nos hace nada, que nadie nos ataca y que nosotros no estamos autorizados para atacar a nadie. Y que la única respuesta que nosotros podemos dar ante cualquier actitud que vemos o cualquier actitud que tenemos es el perdón. ¿Sí? El perdón, la creencia en la inocencia y en nuestra santidad es la única salvación real. Y la salvación es lo único que cura. Por eso cuando estamos enfermos, lo que estamos haciendo es reflejar una parte de nuestra mente que está enferma, que está errónea, que está creyendo en el ataque y que está creyendo que está autorizada para atacar y que no está perdonando. Por eso es que no, inclusive no tenemos que esperar a estar enfermos para eso. Necesitamos realmente que el perdón sea algo habitual en nuestras vidas para que podamos justamente enfrentar esta situación de manera común, digamos. Sí, Claudita. Lo que anoté es la salvación y la expiación. Uh-huh. Que la expiación llamó la atención donde dice, elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad. ¿Nos sentimos culpables porque estamos en separación, Nancy? ¿A eso se refiere? A eso se refiere. El error primario y original, que es el único error que hemos cometido, es haber tenido la idea de que estábamos separados de Dios, ¿sí? Esa loca idea. Sobre esa culpabilidad es la que hemos fabricado este mundo egoico, ¿sí? Nos sentimos culpables por estar separados de Dios. ¿Cómo se manifiesta esto en el mundo para que podamos acercarle a la gente una idea más corriente de esto? ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, en los cuerpos.
el hecho de que Claudia tiene un cuerpo y yo tengo otro cuerpo, por ejemplo, es una manifestación de la idea de separación que tenemos. Si no, no nos percibiríamos como separadas, nos percibiríamos como unidas. Y de hecho, cuando uno empieza a practicar el curso, lo que suele pasar es que uno empieza a tener una gran resonancia con la gente que está a su alrededor. Yo esto lo hablo desde la experiencia, ¿no? Me pasa que sé lo que el otro siente o lo que el otro piensa, y el otro también de mí, ¿eh? No es que es una habilidad mía, es una conexión que tengo con el otro. ¿Por qué? Porque caen las barreras de creernos separados e individuales y comenzamos a percibirnos como lo que realmente somos, un ser iluminado, totalmente ilimitado y totalmente energético, y un solo ser, ¿sí? Yo digo que a las personas no nos cuesta nada entender que el cuerpo humano está constituido de millones de células. Y estamos bien con eso, con entender que nuestro cuerpo está constituido con millones de células. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto entender que el mundo es un organismo vivo y que nosotros somos células del mundo? Interesante, Sí. ¿no? Está como para pensarlo, digamos, al tema. Me parece muy, muy bueno. A nivel empático me parece también, que nos resonamos con la gente que por ahí, no sé, no necesariamente familiares, sino amigos, sino gente que te has cruzado pocas veces en la vida, pero que automáticamente haces como un nivel empático con esa persona. Sí. Y Y lo sí, a ese interesante, nivel. lo interesante es cuando estamos disponibles para eso, porque de hecho, yo que soy terapeuta y atiendo personas, me pasa de tener esa empatía con gente extraña, que es la primera vez que me viene a ver, que no conozco, que no sé de su vida, y uno puede desarrollar eso con las personas, cuando uno está abierto a eso, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo primero que pasa? Yo veo a una persona y lo primero que hago es hacer un juicio. Esto es normal, ¿eh? Es algo automático, porque es algo que hemos aprendido durante muchas vidas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer cuando uno ve a una persona y tiene un juicio? Perdonarse. ¿Sí? Y entonces abro la puerta para que esa persona resuene en mí y yo resuene en esa persona. ¿Sí? Cuando yo me perdono por esos juicios. Porque tengo que entender que mi mente está acostumbrada a actuar de una determinada manera. ¿Sí? Y continúa diciendo, el ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. Gary, muy claro, amigo mío, una de las cosas que tengo que recordar es que no debería unirme a sus cuerpos porque yo no soy uno con el cuerpo. En cambio, debería unirme a ellos a través del Espíritu Santo y ser de una mente. Arten, excelente. Esta es otra cita del curso que capta ese principio. Vuestras mentes no están separadas y Dios solo tiene un canal para sanar porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Y ese nexo de comunicación es el Espíritu Santo. ¿No? Interesante. Qué bien que lo sé. ¿Sabés qué, Nancy? Por experiencia personal, nos cuesta comunicarnos con el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que hay un curso de 1300 páginas que nos enseña a comunicarnos. Se ve que no es fácil. No, pero sabés que estamos tan programados, no sé cómo decirte esta palabra, o venimos tan condicionados, ¿no? Que nos cuesta comunicarnos con el espíritu, porque lo primero que nos sale es, ¡ay, Dios mío! Sí. En vez de decir, espíritu, ayúdame, espíritu, Sí. te entrego esta situación, ¿no? Sí. Partiendo desde ahí, o por ahí también nos sale esto que dice, ¡ay, Señor! También. Sí. Palabritas, ¿no?
Sí, no tan solo eso, condicionados, sino la intencionalidad de que Dios es el que está poniéndome o sacándome las cosas, o otorgándomelas o no otorgándomelas, ¿no? Inclusive hasta el más piadoso, religioso, por ahí piensa, ay, ¿en qué me equivoqué que Dios me está castigando, ¿no? Tenemos una noción del mundo que es lo que debemos eliminar de nosotros, ¿no? Y hay, creo yo, algo que entender que es muy importante. De hecho, el curso de milagros está dado a la humanidad para que logre tender un puente con el Espíritu Santo. Y en algún momento hasta el curso se vuelve irrelevante. Qué lindo gatito, Claudia, me encantó. Estaba maullando, perdonen. En algún momento hasta el curso se vuelve irrelevante cuando yo ya tengo ese puente con el Espíritu Santo y ya puedo seguir sus instrucciones sin necesidad de nada más, ¿sí? Entendamos que el curso también es parte de la ilusión, ¿sí? Aunque sea una herramienta que podemos utilizar para salir de ella, ¿ok? Bien, dice Gary. Apropiarse de la herramienta. Totalmente, utilizarlas. Y aparte yo los invito a esto, que se entienda que el principio, cuando nosotros comenzamos con el curso, es muy fácil en realidad. Al principio lo que tenemos que ser es muy conscientes de la práctica, y cuanto más practicamos, más automático se vuelve, ¿sí? Y más fácil se vuelve para nosotros. Es como cualquier disciplina, la necesitamos practicar. Y tu primer práctica siempre va a ser el perdón. Claramente, para que el perdón sea eficaz, como lo dije hoy más temprano, necesitamos entender el concepto de que el mundo es una fabricación de nuestra mente, de que nadie nos hace nada, de que nosotros proyectamos todo lo que vemos y atraemos esas experiencias a nosotros, y es más fácil para nosotros entenderlo de esa manera, quizás, ¿no? Por eso es que el perdón es necesario, ¿sí? Dice Gary, qué bien lo que supe, ¿verdad? De lo contrario, habría fallado en la prueba. Arte, por fortuna, no puedes fallar en el curso. Lo peor que puede pasarte es que tengas que permanecer aquí, al menos así parece. Gary, algunas personas no piensan que eso sea tan malo. Arten, ya hemos hablado de ello. Llegará el día en que querrán salirse, en el sentido positivo de la palabra. Pursha, estas son las bases, compañero. Salidas directas de la palabra del curso. La verdad es verdad, pero tu estilo de curación será personal. Nunca olvides que toda sanación es espiritual, no física. Un curso de milagros siempre se practica a nivel de la mente, siempre con alguna forma de perdón a manera de herramienta del Espíritu Santo. Lo que has de hacer es pensar los pensamientos de la mente correcta con el paciente, o incluso contigo mismo si eres tú quien siente dolor. Y a veces los síntomas desaparecerán. Podrás progresar en tu habilidad de conseguir que el dolor desaparezca. Ahora te voy a decir la tercera gran verdad universal. Tal vez difícil de creer y sin embargo totalmente cierta cuando se habla de sanación espiritual. Últimamente, el universo mismo es un síntoma que desaparecerá. Claro, por supuesto que la ilusión es un síntoma, porque la ilusión es el producto de la culpabilidad. Y cuando nosotros hayamos perdonado y expiado toda nuestra mente incorrecta, entonces el universo en sí mismo desaparecerá también, ¿no? Es algo que tenemos que tener, creo yo, ya bien claro. ¿Verdad? Es difícil por ahí procesarlo, ¿no? Es difícil procesar que todo este universo material es una ilusión. Sí. Bueno, hablando de eso, les voy a comentar algo que hablaba yo con una consultante hoy más temprano, ¿no? Que es un estudiante del curso y vino a hacer psicoterapia conmigo. Yo hago sesiones de psicoterapia del curso, y bueno, vino a hacerlo. Y entonces yo le decía, mira, al principio, cuando empezamos a practicar el curso, lo de afuera, lo que está afuera de nosotros, tiene un valor muy alto, y lo que está dentro de nosotros tiene un valor muy bajo, ¿sí? O sea, está desbalanceado. Hay un valor muy alto afuera y un valor muy bajo adentro. A medida que practicamos el curso, esto se invierte. El valor de lo interior sube y el valor de lo exterior baja. Cuando estamos ya en un momento de igualdad, ya es incómodo. O sea, cuando lo que está dentro y lo que está afuera tiene el mismo valor, ya es incómodo. Cuando empieza a tener menos valor lo que está afuera que lo que está dentro, ahí, chicas, empieza el problema.
el problema real, ¿sí? ¿Por qué el problema real? Porque nuestro ego se molesta tremendamente por eso, ¿sí? Y de hecho nos cuestionamos mucho a nosotros mismos por qué hacemos eso, ¿sí? O sea, empezamos a cuestionarnos y decirnos, che, pero no estaré equivocada, pero ¿cómo puede ser que no me importe nada? ¿Cómo no me va a importar mi economía? ¿Cómo no me importa dónde vivo? ¿O cómo no me importa? Pero ojo, no estoy hablando que no me importa y que me viera vivir en una casa de cartón. No, no se trata de eso. Yo puedo vivir bien, estar bien y tener buenos ingresos. No, no pasa por ahí. Pero dejo de valorarlo, dejo de darle tanto valor al mundo material, ¿sí? Y eso empieza a molestar. De hecho, ustedes van a escuchar muchas voces a su alrededor que van a empezar como a cuestionar esto, ¿sí? ¿Y ustedes cómo van a responder ante ese hecho? No con palabras, con una acción que es mostrar la paz y el amor en el que viven. Entonces, las personas que las cuestionan no van a tener una respuesta para ustedes. Sí, Claudita. Bueno, yo estoy en el momento en que las cosas materiales, en este momento que les cuento, estamos en un momento económico de la provincia de Chubut complicado, donde no estamos percibiendo nuestro sueldo, pero son muchos meses ya, pero yo en este momento no es que desmerezca mi sueldo, sino que me está haciendo como que fluya. No sé si será porque estamos esperando hace mucho tiempo el sueldo, o si entré en esta conciencia de que lo material es material y que el trabajo, el sueldo, el dinero, también sirve a lo material y sirve al sistema del que estamos metidos e insertos. Entonces, dejé de preocuparme por esta cuestión, y me parece que estoy mejor, en el sentido de que no me enojo, tampoco es que me frustre o que no siga la lucha, porque sí, sigo, obvio, pero no lo tomo tan trágicamente. Bien. A eso y voy. Tiene menos valor. Y creo que tu práctica hace que tenga menos valor. Justamente. Creo que es como que fluye. Sí. Es lo material que fluye. Sí. Igual les digo que esperen como una resistencia, ¿no? Porque es lógico, porque hemos invertido gran cantidad de energía en mantener lo material en un alto valor, ¿sí? Y ahora, cuando invertimos las cosas y fijamos nuestra atención en el espíritu y dejamos de darle valor a lo material, ahí comienza el asunto a ser complicado, ¿sí? Bueno, vamos con Gary. Dice Gary, sois absolutamente del otro extremo. He estado en la Iglesia de la Unidad, pero hasta ellos son conservadores en comparación con vosotros. Purya, sí, Charles y Mirtre eran personas maravillosas. Recibieron cierta influencia de Mary Baker Eddy, y su amor por Jota y su lealtad hacia los aspectos más amorosos y magnánimos de la cristiandad eran evidentes. No obstante, hicieron real cada célula del cuerpo, aunque el curso a menudo ha encontrado una amiga en la Iglesia de la Unidad y es evidente que la gente puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ambas vías no pueden confundirse y no deben pensarse que son lo mismo. Gary, ¿sabes? Parece que la gente siempre ha sido consciente de la lucha del bien contra el mal y entonces lo han hecho real. Purya, claro. A veces se ha hablado con profundidad de la mente correcta y de la mente errada. Al menos a este nivel. Es lo que Carl Jung llamó la sombra y lo que el curso llama mente correcta. Es lo que Abraham Lincoln denominó los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Solo el curso lo pone todo en perspectiva. Sí, esto es muy importante, ¿no? Nunca tenemos que equivocarnos con lo que es el curso y son otras cosas. Otras cosas son otras cosas y el curso es el curso. Ahí como que no hay que mezclar, ¿se entiende? No porque sea incompatible, vos podés creer lo que quieras y podés ser un estudiante del curso también. Nadie te va a decir lo que tenés que creer porque el curso, a diferencia de otras cosas, no es una iglesia, ¿sí? No es una iglesia y nadie te obliga a nada, ni nadie te va a mirar porque vos hagas tal o cual. La verdad que el curso es personalísimo. Cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Eso no significa
que siempre va a haber maestros que nos indiquen de que no desviemos tanto nuestro camino y que no le demos interpretaciones falsas a lo que el curso dice, porque también he visto mucho eso, ¿no? Ojo, no estoy tratando de juzgar a esos hermanos que interpretaron de esa manera porque así les pareció, pero la realidad es que puede haber interpretaciones realmente distorsionadas en el mundo de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el perdón, de lo que es la expiación, ¿sí? Nunca nos olvidemos que el ego es un oponente realmente elegante, ¿no? En todo sentido. Es muy hábil, es muy hábil. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio la fuerza al ego? ¿Quién lo fabricó? Nosotros. Por eso es tan hábil, porque nos conoce en gran profundidad, ¿sí? Así que no lo subestimemos. Hagamos nuestra tarea y no lo subestimemos. Dice Gary, esto explica por qué la gente suele acabar haciéndose daño. Purya, cierto, la gente siempre hace cosas, grandes y pequeñas, que saben que les harán daño. A menudo son conscientes de ello, como tú, porque siempre comes esas barras de chocolate cuando vas al cine, aún sabiendo que te saldrán granos en la cara. Gary, porque un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Purya, eres tan macho. Gary, ¿eso no es lenguaje gay lésbico a la vieja usanza? Purya, sí. No tienes nada contra los gays y las lesbianas, ¿verdad? Gary, no. La mayoría de mis parientes son gays y lesbianas. Es broma, solo algunos de ellos lo son. Arten, no quiero interrumpir este ingenioso intercambio, pero debería intentar comer esas barras de chocolate sin culpabilidad. Entonces, no te saldrán granos. Bueno, ha llegado la hora de despegar. ¿Alguna pregunta final, estudiante aplicado? Gary, claro. ¿Podría curar mentalmente a la gente que está en Hawái con tanta facilidad como a los que están aquí? ¿No es así? ¿Y querés leer esta parte, Claudita? Esta está más grandecito. Purcha, sí, creo que la última vez que consultamos los oráculos había gente en Hawái, más budistas que cristianos, por cierto, y por supuesto los Una. Gary, no es de extrañar que la mayoría de la gente que allí sea más amable que la gente del continente. Toda esta conversación sobre la curación acentúa la idea de que todo está causado por la mente, no solo la enfermedad, también las curaciones milagrosas. Arten, sí, todas las cosas aparentemente buenas y malas, desde las curas milagrosas hasta el SIDA, la anorexia, la combustión humana espontánea o los estigmas, son hechos por la mente. Cada una de las enfermedades que conocen y todas las que vendrán son fabricadas por la mente. ¿Qué son las bacterias sino una proyección? ¿Qué es el síndrome bipolar sino una forma de dualidad que proclama que la separación es real? Gary, entonces, ¿la epidemia del SIDA no es más que una forma más novedosa de la misma cosa? Lo voy a cambiar. Entonces, ¿la epidemia del COVID no es más que una forma más novedosa de la misma cosa? Ah, interesante para ponerlo en perspectiva, porque bueno, este libro fue escrito cuando el SIDA era la gran novedad, ¿no? El SIDA era la gran novedad. Ahora que la gran novedad es el COVID, estamos en la misma situación. Solo es otra forma novedosa de hacernos notar la separación que hemos fabricado con nuestra mente. La creencia errónea, la mente incorrecta. Por eso, lo que a todos nos va a poner en perspectiva la situación es perdonarnos. Una y otra vez, perdonarnos. Arten, si no hubiera SIDA, se haría alguna otra cosa. Claro, como el COVID. En el siglo XIV, la muerte negra mató a más de 40 millones de personas. Las muertes por SIDA no son nada si las comparas en términos de porcentaje de población, aunque acabarán superando la marca de los 40 millones. Como la mente fabrica todas las enfermedades, lo que ocurre es que como se erradica una enfermedad, la mente sencillamente fabrica otra. Esto produce la ilusión de progreso y esperanza, enmascarando el hecho de que la gente sigue muriendo unas muertes tan terribles como siempre a causa de la enfermedad. Gary, ¿y qué hay de esos estudios que demuestran que cuando la gente reza por algún enfermo o por alguien que está siendo operado, la persona parece mejorar como resultado de ello?
Arten. Como las mentes están unidas, las oraciones pueden ayudar temporalmente, pero no son una cura en sí mismas. Solo el verdadero perdón puede retirar la culpa inconsciente de la mente. Si piensas en lo que dice el curso sobre la curación, verás que en realidad es el verdadero perdón aplicado a la enfermedad. Dice Gary, el otro día tuve un sueño muy claro y me di cuenta de que en él no sentí absolutamente ningún miedo, ninguno en absoluto. Me desperté deseando poder sentirme así en todo momento. Antes anunciaban las películas de miedo diciendo, tendrás que seguir repitiéndote a ti mismo, solo es una película, solo es una película. A veces me digo durante el día, solo es un sueño, solo es un sueño. Muy bueno, ¿eh? Habría que hacer como Gary, solo es un sueño, solo es un sueño. Sobre todo cuando escuchamos noticias. Y si son económicas, más. Solo es un sueño, solo es un sueño. Dice Artem, sí, y verdaderamente solo es un sueño. A veces te preguntarás, ¿por qué no puedes seguir sintiendo la misma falta de miedo durante todo el día? No obstante, te prometo que llegará el día en que estarás libre del miedo en todo momento. De hecho, esto te ocurre más a menudo ahora, pero tiendes a dejar pasar desapercibidos los momentos de paz y a tomar notas más fácilmente de los momentos agitados. Por fortuna para ti, vas a seguir haciendo tus tareas de perdón y cuando tu mente haya sido sanada completamente por el Espíritu Santo, dejará de haber miedo para ti. Gary, he intentado sanar gente anteriormente y no se curaron. ¿Significa eso que soy un fracaso? Te dejo que leas, Claudita. Artem, sí, es broma. Lo cierto es que no pueden guiarte por los resultados porque no puedes ver la mente. Lo único que tienes para guiarte es el cuerpo, que no es real. Toda la curación del curso se hace a nivel de la mente. A veces afectará lo físico y a veces la curación tendrá algún otro resultado que no podrás ver. Si alguien está haciendo el curso y solo tiene una pierna, ¿juzgarías que ha fracasado porque no le crece otra pierna? Recuerda, el trabajo se hace sobre la mente. Una vez más, no te dejes guiar por los resultados que veas o dejes de ver a nivel de la forma. Ari, de modo que sigue habiendo esperanza para mí como sanador. Arten, eres un sanador, Gary, y también lo son todos los que practican el verdadero perdón. Como te enseña el curso, la función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez más, ¿quién está siendo curado realmente? La respuesta es que ambos, porque solo hay uno. Se me ocurre encantó. esto, Claudita, que Me si encantó. nosotros curamos la mente porque queremos un efecto material, entonces estamos haciendo real la ilusión. Y eso nunca lo tenemos que olvidar. Nosotros curamos la mente para despertar, no para sanar enfermedades o para tener plata o para... Eso no significa que no lo vamos a tener, ojo. Eso no significa que no nos podemos curar o que no vamos a tener dinero. Significa que no lo hawemos por esa razón. La curación de la mente la hacemos para estar en paz, para estar en amor, para vivir el sueño feliz. Y el sueño feliz no es un millonario en Hawái en un yate, ese no es el sueño feliz. ¿Sí? El sueño feliz es vivir sin juicio, vivir en el amor y en la paz perpetua. ¿Sí? Eso es el sueño feliz. Lo material no importa porque es ilusorio. Todo lo que es ilusorio no tiene valor. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Dice Purja. Bueno, ha llegado la hora de irnos. Estamos orgullosos de ti, colega. Sigue ahondando en esos pensamientos de perdón. Gary, una cosa, ese viaje en el que me lleváis a Portland, ya que estáis aquí, ¿por qué no consideráis la posibilidad de hacer un pequeño viaje a Maui, Hawái? Purja, no te preocupes, Gary, volverás a ver Hawái. Está en el guión. De hecho, ya ha ocurrido. Simplemente aún no lo sabes. Un par de años después, a través de una serie de sucesos aparentemente inconexos, Karen y yo volvimos a encontrarnos de vacaciones en Hawái, paseando por las preciosas callejuelas locales y debatiendo delicadamente la posibilidad de trasladarnos a las islas de La Loja.
Qué bueno realmente, ¿no? Bueno, él nos cuenta un poco tanto lo que le dicen ellos como lo que después pasa, que en realidad es muy, muy, muy interesante. Bueno, gracias, Mati, Claudia. Bueno, a Claudia se le cortó, se ve el internet. Ahí está volviendo, Claudita. Bueno, gracias a Mati, gracias a Claudia. Estuvo también por ahí alguna de las otras chicas un ratito. Siempre se pueden conectar conmigo, con Nancy, o con Angie, que es mi colega, que ahora no la tenemos acá en la sala porque está haciendo otras cosas, pero que también está siempre disponible. Acá tenés nuestro teléfono, tenemos WhatsApp, así que nos puedes mandar un mensaje, o también tenés nuestros mails. Siempre hay cursos virtuales muy interesantes y sesiones personales que podés llevar a cabo, como nos contaba Claudita hoy, ¿sí? Así que gracias, chicas, por estar aquí. Hemos concluido el capítulo 10 y las espero el próximo sábado para que podamos concentrarnos en el capítulo número 11. Vamos llegando al final, así que eso se está poniendo bueno. Gracias, chicas, por estar. Las quiero mucho. Nos vemos el próximo sábado.